14 cosas que no sabías sobre Frida Kahlo. Es la artista latinoamericana mejor valorada de la actualidad. Su obra titulada Diego y yo superó todos los récords posibles y se vendió en 34,9 millones de dólares. Es el precio más alto jamás pagado por la obra de una artista nacida en Latinoamérica. 2. La obra fue realizada por Frida 5 años antes de su muerte. Se trata de una pintura al óleo de 11,7 por 8,8 pulgadas que muestra a Kahlo con los ojos llorosos y con un retrato de su esposo Diego Rivera sobre su frente. Al no ser esta considerada una de las obras más famosas de la pintora, el hecho de que haya alcanzado este precio es muy relevante, ya que revaloriza toda su obra, pero también la de otros artistas de su generación en Latinoamérica. 3. Los rumores antes de la subasta de Sotheby's decían que ese autorretrato realizado en el año 49 batería récords y se esperaba que llegase a los 30 millones de dólares. De darse esto, iba a superar en más de 3 veces el valor de otra de sus obras vendidas en el año 2016. 2 desnudos en un bosque por 8 millones de dólares en la casa de subastas Christie's. 4. El vendedor de la pintura la heredó de su dueño anterior, quien a su vez la compró en el año 1990 en Sotheby's por 1,4 millones de dólares. Antes de hecho, la propietaria de la obra fue la escritora Florence Arkin, quien era amiga de la pareja Rivera Kahlo. Antes de la subasta, la obra recorrió Japón, Londres y Nueva York. 5. La obra fue adquirida por el empresario argentino Eduardo Costantini, fundador del Museo Malva en Buenos Aires y un conocido promotor y coleccionista de arte. Costantini, posiblemente en su empeño por mejorar la colección del Malva, no solo que compró esta obra, sino otras también de artistas de Latinoamérica. Dijo el empresario a través de un comunicado: "Es muy difícil que este tipo de obras superlativas aparezcan en el mercado abierto, y cuando lo hacen, trato de comprarlas porque pueden tardar 50 años antes de volver a verlas". 6. Frida Kahlo ocupa el segundo lugar a nivel mundial por el valor económico de su obra. En primer lugar está la norteamericana Georgia O'Keeffe, cuya pintura titulada Jimson White Flower se vendió por 44,4 millones de dólares en el año 2014. 7. ¿Sabía o no sabía pintar? Mucho se ha dicho sobre la obra de esta artista. Se ha expresado, por ejemplo, que no sabía pintar o dibujar, que no era feminista, etc. La crítica mexicana Belinda Lesper dijo en una entrevista divulgada en YouTube que Frida Kahlo aprendió a dibujar y pintar gracias a Diego Rivera, quien le corregía sus cuadros y que como pintora fue muy limitada. Es posible que Rivera le haya corregido sus cuadros, pero la verdad es que Frida aprendió las bases de la práctica artística cuando era niña, pues su padre era fotógrafo y le introdujo en las artes. Ella le ayudaba a colorear las fotografías. Además, recibió clases del grabador Fernando Fernández, para quien luego trabajó. 8. No se puede comparar las pinturas de Frida Kahlo con las de otros pintores de su misma época, en cuanto a calidad y técnica se refiere. Pero tomo como ejemplo a la norteamericana Georgia O'Keeffe, quien en algunos aspectos se pareció a Kahlo. Fue traicionada por su esposo, se cree que tuvo amantes y si bien no sufrió un accidente que la invalidó de por vida, sí sufrió una crisis nerviosa cuando fue engañada por su esposo. Trabajó en Nuevo México habiendo conocido a Frida Kahlo en Nueva York. O'Keeffe es desde el punto de vista técnico muy superior a Frida Kahlo. Es superior en el dibujo, en el uso del color y en la composición. Pero esto no necesariamente significa que la obra de la mexicana sea mala. De hecho, ambas tienen temáticas muy diferentes y hasta cierto punto no se las puede comparar. Sin embargo, cuando hablamos de técnica, sí podemos tomar de una y de otra elementos para poder discriminar, y es ahí donde se notan las grandes diferencias. 9. Los errores en su obra son muy notorios. Es indudable que se puede claramente notar errores en las pinturas de Frida Kahlo. Por ejemplo, en la pintura titulada Dos desnudos en un bosque, podemos notar que los dedos de las manos están mal dibujados. De hecho, la mujer de piel clara tiene una mano que más parece una garra y la mujer de piel morena tiene también un problema con la mano derecha, pues esta se ve que está sobre el cuello de la otra mujer, sin embargo está desconectada del cuerpo, parece algo colocado allí sin ningún sentido. En la pintura titulada Frida Kahlo y Diego Rivera del año 1931, también se ven errores muy pronunciados. Por ejemplo, el rostro de Frida está mal dibujado, la oreja sobresale de una manera extraña. De igual manera, las manos de ambos personajes no tienen ninguna relación con su anatomía. Es obvio que Frida no tenía un buen dominio de la anatomía y en particular de las manos. Estos son errores anatómicos, son errores en el dibujo y en la pintura. 10. Al mercado del arte no le importan los errores. ¿Son los errores antes mencionados una razón para decir que la obra de Kahlo no sirve o que no puede ser vendida en millones de dólares? El mercado del arte nos dice que no existe tal razón. El dibujo y la pintura académica perdieron mucha fuerza
desde inicios del siglo XX. Es por ello que se empezó a valorar ya no la calidad técnica, sino otros elementos como la expresividad o el uso del color. 11. Frida Kahlo tenía muchas limitaciones desde el punto de vista técnico. Sin embargo, en su obra hay un gran contenido simbólico. Quizás el uso de símbolos y metáforas es lo que realmente le da valor a su obra y no tanto la calidad técnica. 12. ¿Por qué su obra es tan cara? Desde el año 2017, la casa de subastas Sotheby's decidió incorporar al arte de Latinoamérica en sus ventas, tanto de artistas modernos como actuales, y recientemente se ha dedicado a rescatar el nombre de artistas que por lo general no han sido valorados, entre estos mujeres y personas de color. La experta de la obra de Frida Kahlo, Natalia Cervato, dijo en una entrevista que la obra del artista tiene un gran valor comercial, pero hay además otros elementos que son los que han hecho que su obra se revalorice de esta manera. En primer lugar, cabe recordar que en vida Frida Kahlo ya fue una artista reconocida, aunque su primera exposición en México la hizo tarde en el año 53, poco antes de su muerte. Antes de ello ya había tenido un largo recorrido que incluía tanto Europa como Estados Unidos, país en el que expuso y vendió su obra a importantes personajes, entre ellos el empresario y filántropo Anson Goodyear, quien, dígase de paso, fue el primer presidente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Algo que también contribuyó a su reconocimiento fue la influencia del surrealista André Breton, quien la conoció en el año 38. Más tarde, el galerista Julien Levy, un importante promotor del surrealismo y las vanguardias en Manhattan, le dio un espacio en su galería. Otro ejemplo de su popularidad en aquel momento lo vemos reflejado en la compra de una de sus obras que la hizo nada más ni nada menos que el Museo Louvre de París. Frida Kahlo supo llamar la atención, es decir, además de los vínculos sociales que tenía, tanto por influencia de su esposo, Diego Rivera, ella tuvo su propia manera de lograr reconocimiento, no solo por su obra, la cual por sí sola fue ganando fama, sino también por su manera de ser. 13. ¿Era feminista? Se suele decir que la obra de Frida Kahlo es feminista. Esta afirmación ha influido mucho también en la revalorización de su obra, pues no es lo mismo la obra de una artista que no está comprometida con ninguna causa, que la de una artista comprometida con valores feministas o cualquier otro similar. Las causas siempre terminan siendo buenos eslóganes de campaña, pero digamos las cosas como son. Frida Kahlo no fue una feminista, nunca participó de este movimiento que en aquel entonces ya estaba activo en México, y no solo allí, sino en países que ella había visitado como Francia y Estados Unidos. En su país de origen, es decir, en México, las mujeres lograron el derecho al voto solamente en el año 1953, y Frida no tiene en su obra absolutamente ninguna referencia a este tema u otro que fuese relevante para la mujer en su época e incluso hoy. 14. Frida murió joven, a los 47 años de edad. Había empezado a consumir alcohol más de la cuenta y consumía analgésicos de manera irregular, al igual que le ocurrió a O'Keeffe. Frida sufrió una crisis nerviosa cuando Diego la traicionó, nada más ni nada menos que con su propia hermana. Pensó en el suicidio, aunque no lo llegó a consumar. Falleció en el año 1954, luego de una corta pero muy productiva vida.